Bienvenidos una vez más a El Don Profético, una serie en la que seguimos profundizando en el propósito y la autoridad de los mensajes inspirados por Dios. En el día de hoy reflexionaremos sobre el tema ¿Por qué tanto odio a Elena de White? Las 6 causas ocultas que debes conocer. Pero no iniciaremos sin antes comenzar con una oración. En este caso voy a orar yo. Bendito Padre que estás en los cielos, Señor, te damos infinitas gracias porque tú cuidas de nosotros, Señor, tú sostienes la tecnología, Señor, nos das la oportunidad para tener estos encuentros con José Miguel cada semana y estudiar tu palabra. Te pido, Señor, que estés en todo momento junto a José Miguel, que tú les des las palabras necesarias y pueda tocar los corazones de las personas que nos están viendo. Acompáñanos a todos y también te pido por cada uno de nuestros queridos amigos y hermanos que nos están viendo. Que te lo pedimos todo en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, pues José Miguel, ya te doy paso para que inicies porque me parece que el tema de hoy va a estar muy interesante. Bueno, como siempre, agradecido por la oportunidad de poder compartir, ¿no? Este importante tema. Ya hemos estado en otros temas anteriores que los invito a buscarlos y que no lo han visto, ¿no? Y estudiado, siempre es un desafío. Y el tema de hoy es otro desafío más sobre este gran tema del don profético, ¿no? ¿Por qué tanto odio a Ellen White? Las 6 causas ocultas que debes conocer. Eso es lo que vamos a abordar en nuestra presentación de hoy, ¿no? Nuestro tema de hoy. Y Ellen White, sin duda, es probablemente la autora cristiana más odiada de la historia. Y tengo 6 razones documentadas que explican por qué, ¿no? Y en realidad he pasado años estudiando este fenómeno. He leído críticas, he analizado argumentos teológicos, históricos, hasta psicológicos, ¿no? Y lo que descubrí me sorprende inclusive a mí, ¿no? Porque verás, el rechazo a Ellen White dice mucho más sobre nosotros como seres humanos que sobre ella como escritora. Y estas 6 causas te van a hacer, y eso es lo que queremos, ¿no? Repensar todo lo que creías sobre este importante tema. En los próximos minutos vamos a desempacar, desentrañar 6 causas fundamentales, algunas psicológicas, otras culturales, y al menos una va a chocar, probablemente, ¿no? Directamente con tu perspectiva. Pero te prometo que al final de este video, de esta presentación, vas a entender este fenómeno con una claridad que nunca antes tuviste. Ahora, una advertencia. Lo que voy a compartir no es popular en ciertos círculos adventistas. He recibido críticas por presentar esta investigación de manera tan directa y otras también relacionadas con esta temática, pero creo que la verdad, incluso cuando es incómoda, merece ser dicha. Así que si estás listo para este análisis profundo, si quieres entender realmente este fenómeno, quédate hasta el final. Es el desafío, ¿no? Y considera ver las anteriores presentaciones porque están conectadas con este tema número 8 ya prácticamente, y que es un tema imperdible porque vamos a continuar explorando temas como este. Entonces, empecemos con la causa número 1, y en realidad es grande. ¿Cuál será esa primera causa de por qué tanto odio? La primera de ellas es la complacencia y el apego al pecado. Bueno, complacencia, de acuerdo al lenguaje, ¿no? Significa acá una adhesión voluntaria y habitual a conductas que proporcionan comodidad, placer o estatus, aun cuando esas prácticas contravienen la palabra o los testimonios. El receptor desea conservar esas prácticas y por tanto, y acá está la clave, ¿no? Resiste la llamada a renunciar. Y hay evidencias en el espíritu de profecía, ¿no? Los mismos textos del lenguaje lo sostienen. En Joya de los Testimonios, página 289.4, dice, en otros casos, dice el espíritu de profecía, se sigue en las complacencias pecaminosas, hablando nuevamente con respecto al espíritu de profecía. Y otra que es más contundente y clara aún, también en Joya de los Testimonios, página 289, párrafo 3, dice, renunciarán al ídolo que Dios condena o continuarán rechazando la luz. Y acá
sigue con la siguiente declaración: habéis estado invitando a Dios a hacer vuestra obra. Y acá en el White critica a la pasividad y al deseo de comodidad como elemento de fondo, ¿no? Y acá uno puede ver si sigue una lógica, ¿no? Porque hay una lógica teológica detrás de esto. Primero uno puede observar una ética de la elección, ¿no? El ser humano responde a la luz con una elección moral, porque hay libertad detrás, no somos seres con libre albedrío. Y la complacencia indica preferencia deliberada por aquello que satisface al yo. ¿Y cuáles son las consecuencias soteriológicas? Cuando hablamos de soteriología estamos hablando de la ciencia de la salvación, de la doctrina, de lo que tiene que ver con nuestra salvación. Si la salvación implica transformación, la resistencia a cambiar revela rechazo práctico a la demanda divina. Y si usamos la analogía bíblica, Ellen White usa paralelos con Israel, cuando el pueblo prefirió comodidades y ritos en lugar de obedecer. Dios proveyó correctivo. Aquí la presencia entonces exige testimonio, sin duda. Y si vamos a una dinámica práctica, ¿no? La complacencia lleva a minimizar la seriedad del reproche y a buscar justificaciones o racionalizaciones. Y produce también un estancamiento moral. La comunidad, la iglesia que normaliza conductas cómodas, acaba perdiendo la sensibilidad a la reprensión. Bueno, y acá está obviamente el resultado previsto, según los testimonios, ¿no? Resistirse a la reprensión por complacencia conduce a embotamiento de la conciencia y a la eventual pérdida de fe, como se cansaron los hijos de Israel y como ellos apostaréis, como dice el espíritu de profecía. La segunda causa es la falta de fuerza de voluntad regulada por el espíritu, que está relacionada con falta de dominio propio, que eso es temperancia, porque la temperancia no solamente tiene que ver con el comer, tiene que ver con todas nuestras pulsiones que no son controladas por nuestra voluntad, por nuestro raciocinio y por el Espíritu Santo, ¿no? A veces nos dejamos llevar por los impulsos, somos muy impulsivos. Y eso, digamos, es intemperancia. Y de acuerdo a White, no se trata solo de falta de información, sino de insuficiencia evolutiva o falta de voluntad, ¿no? La clave está en el poder de la voluntad, dice Ellen White en otra parte de los testimonios, ¿no? Esa incapacidad o debilidad para efectuar la renuncia requerida aun cuando se conozca la verdad. Y hay declaraciones realmente del espíritu de profecía al respecto. Es una falta de valor moral y de una voluntad fortalecida y regida por el Espíritu de Dios para renunciar a los hábitos nocivos. Joya de los Testimonios, en el tomo 2, página 289, párrafo 4. Y más abajo dice, teniendo menos visión, menos dominio propio, menos fuerza moral, si os convertís, perderéis finalmente toda vuestra confianza en Dios. Ese también en Joya de los Testimonios, tomo 2, esta vez en la página 290, el párrafo 3. Siguiendo la dinámica, acá la inspiración establece obviamente esta dinámica de la cooperación gracia-voluntad. Ellen White sostiene un esquema en que la gracia capacita, pero, y esto es un aspecto importante y que se omite, pero se requiere respuesta volitiva o de la voluntad. La voluntad debe ser fortalecida y regida por el Espíritu. O sea, el Señor por sí solo no puede hacer nada en nosotros. Necesitamos que nosotros colaboremos con Él. Eso es el principio de cooperación. Dios va a obrar mientras el hombre esté obrando. Y esos dos componentes no los debemos divorciar. Cuando se divorcian, tenemos estos problemas, obviamente. El rechazo al espíritu que decía, una de las causales tiene que ver justo también, que está relacionado con este elemento de no cooperar con el Señor. Y también podemos aplicarlo a lo que es la ética del carácter cristiano, ¿no? El dominio propio es fruto del espíritu y práctica comunitaria. Su ausencia impide conversión profunda, sin duda. Y eso nos lleva al otro componente que tiene que ver con la responsabilidad y la disciplina. La fuerza moral se forma por prácticas y enseñanza. Y lo que dice la Escritura, ¿no? Renglón tras renglón.
Y eso obviamente podemos inferir ahora en lo que tiene que ver con el aspecto práctico, la dinámica práctica, ¿no? Las recomendaciones pueden ser escuchadas intelectualmente, pero no incorporadas en hábitos, y eso entonces lleva a la inercia de la voluntad volitiva y bloquea lo que es la transformación. Y entonces, noten ustedes cómo se da justamente este punto. Y la debilidad de la voluntad permite retención de prácticas nocivas, bajo racionalizaciones o el argumento de dificultad, que lo vamos a ver más abajo. ¿Y cuál es el resultado? Si la voluntad no se fortalece por arrepentimiento, disciplina, ayuda divina, la persona se embota espiritualmente y a la larga pierde la fe práctica. Eso es lo que acontece. Ya hemos visto entonces la segunda causa oculta, ¿no? Que es necesario conocer. Vamos a la tercera. El orgullo y la autoconfianza. La actitud de exaltación del yo que lleva a confiar más en las propias opiniones, criterios o conveniencias que la reprensión divina, obviamente. Y esa autoconfianza cierra la resistividad del espíritu de corrección. Acá hay declaraciones bien contundentes al respecto, también en Joya de los Testimonios, página 291, párrafo 3. La primera declaración dice: cuanto más se exalte el yo, tanto más se reducirá la fe en los testimonios del Espíritu de Dios. Potente declaración. Y la siguiente: los que confían plenamente en sí mismos verán menos y menos de Dios. También Joya de los Testimonios, esta vez en página 291, párrafo 3. Entonces, siguiendo esta lógica, ¿no?, de los textos anteriores, podemos ver en primer lugar la humildad como condición epistemológica. Perdón, este término es un término técnico que se refiere a nuestras posibilidades, de cómo conocernos, de cómo es posible conocer, de cómo, aplicándolo a la teología, de cómo nosotros recibimos la luz, las posibilidades de esa luz para que nosotros la podamos entender y comprender y cómo se va dando. Entonces, la apertura para recibir la luz exige humildad. Orgullo produce ceguera, sin duda, ¿no? Entonces, es importante. La humildad entonces abre el conocimiento. El orgullo, la autosuficiencia, ¿qué es lo que hace? Cierra el conocimiento. Y entonces acá viene una relación interesante entre lo que es la fe y la humildad. La confianza en sí mismo compite con la confianza en Dios. La disminución de la última lleva al rechazo del don profético. Y la prueba de si algo es de Dios es su efecto transformador, sin duda. Y el orgullo, entonces, ¿qué genera? Impide esa transformación y su efecto. Pero no es porque obviamente la luz falle, sino porque obviamente se hace una intercepción de esa luz o se anula su efectividad en la vida práctica. Y si lo aplicamos a una dinámica específica, ¿no? El liderazgo con exaltación propia contamina la recepción comunitaria. Lo que se esperan ser modelos, pero exaltan su yo y cierran las puertas de la reforma. O sea, también a nivel de liderazgo nosotros podemos cerrar la puerta de la transformación. ¿Y cuándo la cerramos? Cuando rechazamos los testimonios. Cuando ya lo hemos visto también en temas anteriores, cuando les quitamos peso, le quitamos autoridad profética a los testimonios, hace imposible obviamente que la iglesia se beneficie de los consejos, de las orientaciones, de la enseñanza obviamente que el Señor ha traído a través del don profético, de la pluma de Aaron White. Entonces, esta autoconfianza, lamentablemente, ¿qué sucede? ¿No? Se traduce en disputas de autoridad en la iglesia, en relativismo práctico y pérdida de sometimiento. Esto tiene implicancias, muchos de los problemas eclesiásticos derivan obviamente de estos elementos, no es menor. Por eso el espíritu de profecía, el don profético, tiene implicancias prácticas para nuestra iglesia. Y si escucháramos estos testimonios, obviamente nuestras iglesias estarían con una mejor salud, cosa que cuesta observar. La iglesia siempre tiene tensiones. No hay iglesia, dígame alguna iglesia que no tenga algún tipo de problema espiritual, organizacional, etcétera, etcétera. Podríamos enumerar varias anomalías
eclesiásticas. Y esto deriva, obviamente, porque no estamos atendiendo a la inspiración. Entonces, menos visión espiritual y menor disposición a ver los testimonios, en los testimonios una intervención pastoral legítima. Porque además de corregirnos doctrinalmente, nos lleva y nos pastorea el Espíritu Santo a través de los testimonios. Y eso obviamente, ¿qué es lo que genera? Un debilitamiento del testimonio colectivo. O sea, la iglesia, como lo señalaba anteriormente, no se beneficia de este don. Obviamente, porque los mismos líderes se han encargado, y cuando hablo de líderes es a todo nivel, ¿no? El liderazgo mayor hasta el liderazgo local de la iglesia. Todos los que tenemos alguna posición de liderazgo somos responsables por la espiritualidad de nuestra iglesia. Y si ella obviamente está en decadencia, nosotros somos los primeros responsables como líderes. El cuarto elemento, o la cuarta causa, ¿no? La poca espiritualidad o el embotamiento de la conciencia. De acuerdo a la definición de Ellen White, ¿no? El estado donde la sensibilidad moral y espiritual está adormecida. Eso es el embotamiento, ¿no? Se pierde la capacidad de discernir el espíritu que anima los testimonios. Damos algunas declaraciones de Ellen White al respecto, ¿no? Porque acá está la base, ¿no? Ellen White sostiene, obviamente, este elemento, esta causa. Dice también en Joya de los Testimonios, página 88, párrafo 2, dice: tienen tan poca espiritualidad que no comprenden el valor de los testimonios, no pueden apreciar el espíritu, porque conocen tan poco del espíritu de Dios. Más abajo dice también en el 289, pero párrafo 2 dice: las conciencias han sido embotadas porque la luz ha sido puesta a un lado, descuidada y despreciada. Bueno, si vamos a esta lógica teológica interna de las declaraciones, uno puede ver en primer lugar que el discernimiento espiritual es condición para la recepción. La percepción del valor profético no es meramente intelectual, sino existencial, espiritual. Y hay una causalidad recíproca. Entonces, la negligencia produce embotamiento y el embotamiento produce negligencia. Es un círculo vicioso. De ahí entonces la necesidad de un reavivamiento y reforma, ¿no? Que es una vigilia espiritual. Oración, humildad y estudio de la palabra son los remedios. Bueno, Cristo lo dijo: orad y velad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, es muy importante este punto, estar alerta, usando los recursos que el Señor nos ha señalado. Entonces, acá uno puede ver en cuanto a la dinámica práctica, ¿no? La lectura superficial o distraída impide captar la naturaleza pastoral, espiritual y correctiva de los testimonios. Y por otro lado, también la comunidad puede volverse insensible a las amonestaciones, necesitando medidas más drásticas para despertar la conciencia. O sea, las consecuencias son complejas. Y este es uno de los puntos más importantes, ¿no? El odio a Ellen White, a sus escritos, la animosidad, pero yo creo que el odio es fuerte, ¿no? En términos, a veces tratamos de usar eufemismo, pero en el fondo es un odio. Algunos intentan disfrazarlo con otras categorías, pero al desestimarla, a no escucharla, a burlarse en algunos casos de sus escritos, ¿no? A relativizar lo que están en los testimonios. Realmente eso es un odio. Bueno, en España hablan de un odio satánico a los testimonios. Y eso cada vez se ve más dentro de nuestras comunidades adventistas. Bueno, ¿y cuál es el resultado previsto? Pérdida de función espiritual, reducción de obediencia y aumento del escepticismo. El escepticismo con respecto al don profético y a la espiritualidad misma deriva cuando se pierde el discernimiento espiritual, cuando no escuchamos al Espíritu Santo, porque rechazar los testimonios es rechazar al Espíritu Santo. Solamente una persona de un octanaje espiritual bajísimo puede rechazar los testimonios. Entonces, noten ustedes que estas son causas que no
no se menciona. Generalmente se buscan causas externas, causas literarias, supuestas situaciones anómalas dentro de la estructura, los testimonios para desestimarlos. Y otros tipos, ¿no? También, obviamente, raciocinios históricos, teológicos. Pero estas son las causas. Estas son las causas ocultas que debes conocer. Y ya vamos avanzando a la siguiente, que es la quinta, ¿no? La negligencia práctica, que es no leer y distracciones de tipo cultural, ¿no? Esto tiene que ver con actos concretos de descuido. No leer los testimonios, preferir moda, prensa, distraerse con ocupaciones mundanas, permeabilidad cultural que eclipsa la luz, la cultura, ¿no? Estamos, bueno, en Cristo lo podríamos obviamente mencionarlo así, dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, estamos en la cultura, pero nosotros no nos debemos a la cultura, nos debemos a la cultura del reino de Dios, ¿no? Y esa es la cultura que nosotros debemos expresar. Es todo un desafío. Bueno, y este punto realmente es una de las causas ocultas de por qué se genera ese odio. Bueno, Joya de los Testimonios, página 291, párrafo 1 dice: muchos contrarían directamente la luz, porque no leen los libros, los cuidados del mundo, el amor a la moda y la falta de religión han desviado la atención. Libros y periódicos que contienen errores inundan todo el país. Y ahí está focalizada nuestra atención. Entonces, el diablo es muy astuto, él busca mil formas para distraer nuestra atención de los testimonios. Y cuando obviamente ya los testimonios no son parte de nuestra reflexión, de nuestro estudio, entonces pasamos a desestimarlo, hasta odiarlo, ¿no? Es toda una cadena. Entonces, esto es una causa que hay que tenerla en cuenta. A veces se toma más livianamente. Al parecer parece que fuera una causa débil, pero no lo es así. Porque esto lleva y gatilla en las otras causas anteriores. Bueno, esto nos lleva a no discernir las cosas espirituales, ¿no? A no ser guiados por el espíritu. Entonces, acá uno puede ver dentro de esta lógica interna una responsabilidad informativa. La recepción de la luz requiere atención y estudio. Es así. Y por otro lado, la negligencia informativa es culpable de justamente todo eso. Entonces, tenemos la luz, pero no queremos verla. Algunos dicen, yo no quiero saber más para no ser culpable. No, cuidado. En el momento que la luz ya tocó la puerta, tienes que abrir la puerta de tu alma, ¿no? De tu corazón. Y dejar que ella pueda penetrar y entrar y iluminar todo tu santuario. El contexto cultural, ¿no?, como factor moral, ¿no? La cultura puede actuar como catalizador del rechazo si desplaza la devoción. Entonces, ¿dónde está nuestra energía? Obviamente estamos reemplazando el estudio de la Biblia, la oración y todas las herramientas, todos los dispositivos espirituales que Dios nos ha dejado por la cultura del mundo. Reiteramos, vivimos en una cultura. Acá realmente hay personas que van a ver esta presentación en contextos culturales diversos. Contexto norteamericano, contexto europeo, americano o norteamericano específicamente, en fin, y quizás hasta asiático podríamos llegar, África, en fin. Y cada cultura tiene sus desafíos, sus problemas, pero el cristiano realmente debe tener una perspectiva supracultural. Claro, tenemos elementos que nos condicionan, ¿no? Pero obviamente nuestro carácter debe ser depurado no de acuerdo al modelo cultural, sino obviamente de acuerdo al el modelo que es Cristo. Es el modelo a seguir. Todo un desafío, porque obviamente no es fácil dejar la cultura. Y claro, y muchos dicen, pero el mensaje divino entonces es ser inculto. No, no. Estamos hablando de la cultura del reino, ¿no? La cultura es la producción humana. Y nosotros como cristianos debemos producir, pero el producto es reflejar la imagen de Cristo al mundo. Entonces, por eso es la cultura de Cristo, que es el contracultura con respecto a lo que es el mundo. Entonces, ahí están los puntos culturales. Entonces, por eso tenemos que tomar decisiones. Estas temáticas son desafíos prácticos, no es solamente una reflexión lo que estamos. Claro,
Estamos sistematizando, estamos ordenando las ideas, pero en el fondo todo esto nos lleva a un plano netamente pragmático. Entonces, la negligencia siempre va a ser una deuda moral y habrá que dar cuenta de eso, sin duda, ¿no? Y cosa de ver, no se olviden que vamos a ser juzgados no de acuerdo a nuestras intenciones, sino de acuerdo a nuestras obras. Y si nuestras obras revelan solamente la cultura de este mundo, estamos perdidos simplemente. Entonces, ahí uno puede ver en esta dinámica práctica, ¿no? La saturación cultural en contenidos engañosos y la moda y todo lo asociado a ello, ¿no? Compiten por la mente y el tiempo del pueblo, ¿no? Digo, el diablo, claro, nos enreda con el dinero, con la moda, con los medios masivos, en fin. Tenemos muchas invitaciones realmente para no tener tiempo para recibir los consejos y aplicarlos en nuestra vida. Entonces, la incomparecencia de lectura y meditación hace imposible la internalización de la reprensión. Y eso genera un rechazo. O sea, obviamente porque la cultura que propone Ellen White, ¿no? Inspiradamente, es contracultura de, a lo mejor, de lo que yo estoy viviendo y me incomoda. ¿Ya? Y llego a odiar a Ellen White porque realmente me está moviendo el piso cultural, porque a mí me gusta la cultura. Pero ¿qué se cree en White de meterse en lo que veo, lo que escucho, de cómo me he visto, en fin? Entonces, eso no nos gusta, porque se introduce en mi metro cuadrado, y en mi metro cuadrado nadie se mete. Entonces, eso genera odio, obviamente, un odio a Ellen White. Esta causa, reitero, una causa que se pasa por alto, por eso son causas ocultas, que no se mencionan, como la razón, como razones, para mí son estas razones, estas 6 causas, son la razón principal, o las razones principales de por qué rechazamos el espíritu de profecía, de por qué odiamos al juez. Entonces, ¿qué sucede al final como resultado previsto? ¿No? La luz se oculta y la iglesia y la comunidad pierde claridad y capacidad de reforma. Por eso no hay reforma en la iglesia. Tiene que haber un reavivamiento, pero nos quedamos con esa primera parte porque es más, y un reavivamiento, más avivamiento evangélico o carismático que un avivamiento bíblico, que el verdadero avivamiento implica, digamos, un dolor por el pecado y abandono del pecado y odiar el pecado, que es la reforma. La reforma solamente es posible cuando nosotros, no es odiar al enjuague, es odiar el pecado. Y si estamos odiando al enjuague, obviamente es difícil, se van a generar reformas. ¿Por qué? Porque estamos odiando al Espíritu, porque es el Espíritu Santo el que ha hablado a través de ella. Odiar a un profeta es odiar al Espíritu Santo, quien inspira al profeta. Entonces, reitero, no es cosa baladí, bajo ningún punto de vista. Vamos a la sexta causa, ¿no? Que es el mecanismo de racionalización, ¿no? Excusas falsas. Y acá uno puede ver que esto es un proceso psicológico, ¿no? Psicomoral, por el cual se inventan o sustentan razones secundarias, intelectuales, pragmáticas, para encubrir la verdadera causa volitiva del rechazo o de la voluntad del rechazo. Y los textos de Nenhuay, obviamente, que lo sostienen son los siguientes. También en Juego de los Testimonios, página 289, párrafo 4, dice: se dan a otros muchas excusas falsas acerca de la razón, pero no se da la verdadera razón. Empiezan a dudar de que los testimonios sean de Dios, como justificación de su conducta carnal. Dos textos bien interesantes, sin duda, ¿no? Excusas falsas acerca de la verdadera razón. Y esto es lo que estamos viendo. Y no se da la verdadera razón. Ya estamos viendo nosotros las 6 causas o la verdadera razón, ocultas, obviamente, porque no se racionaliza, ¿no? Y no se es honesto, obviamente, de que en el fondo me está molestando en el cual, porque obviamente me está invitando a una verdadera reforma. Bueno, y esto tiene que ver primero con la autoprotección moral, ¿no? Cuando racionalizamos, damos falsas excusas, es proteger la autoimagen frente a la llamada a la renuncia, no proteger mi ego, proteger mi yo, seguir, yo soy el que soy simplemente, ¿no? Mi identidad.
No, obviamente el Señor respeta nuestra identidad, pero esa identidad debe ser transformada. Nosotros como cristianos, Dios respeta nuestra individualidad, pero el modelo ya no es un modelo múltiple, hay un solo modelo, y el modelo es Cristo. En la imagen de Cristo, es el carácter de Cristo como modelo. Y esto entonces lleva a un desplazamiento de la culpa, ¿no? La razón se traslada a supuestas deficiencias de los testimonios y evita el examen del corazón. Entonces se empiezan a buscar formas externas, ¿no? Las deficiencias de los testimonios, que el enjuague acá, que el enjuague, esto digamos lo dijo para la época de los pioneros, que ahora ya no tiene validez, o que el enjuague tuvo problemas así. Empezamos a buscar, a racionalizar falsas excusas, pero en el fondo lo que hay, un rechazo, ¿no? Un odio hacia ella, porque me toca la fibra moral, espiritual. Y entonces, ¿qué es lo que genero? Busco otras razones para quitármela de encima, porque me molesta. Entonces, en el fondo es la falta de cambio moral es la que expone la insuficiencia de tales justificativos, ¿no? Hay un problema moral detrás, hay un problema espiritual, hay un problema ético que se esconde y se busca en otra forma. Por eso ustedes ven los libros, hay muchos libros que hablan del espíritu de profecía y cada vez son más críticos al rol de ella. Detrás, obviamente, está este tema, esta razón oculta. Y acá entonces se genera un discurso de desacreditación, cuestiones de estilo, fecha, autoridad, hay libros que empiezan a cuestionar todos estos elementos, pero en realidad ocultan el verdadero rechazo. ¿Y eso qué sucede? Intentan con eso disolver su responsabilidad y al mismo tiempo, ¿qué es lo que acontece? Se obstaculiza la reforma. O sea, si la iglesia sigue en estado labicense, no está experimentando la reforma, una de las causas es la que estamos viendo acá, esta sexta causa, ¿no? De racionalizar, de buscar falsas excusas para obviamente desmotivar el estudio y tomar en serio lo escrito del lenguaje. Y esto lleva justamente como resultado a una polarización, ¿no? Surgen círculos que cuestionan la autoridad del lenguaje y otros que denuncian falta de fe. Y eso entonces se dificulta en un diálogo constructivo, hace prácticamente imposible, porque ya cuando hay polarización, cada cual se atrinchera desde su vereda. Y es difícil buscar, digamos, un punto de encuentro. En esas condiciones estamos. Vamos a la siguiente parte, ¿no? Que tiene que ver con las implicancias sobre la verdadera razón. Ya hemos visto las 6 causas, ¿no? Del rechazo a los testimonios. Y esto entonces tiene algunas implicaciones. Primero, la dinámica comunitaria, ¿no? Cómo las causas individuales se convierten en problemas colectivos, ¿no? Hay una normalización, ¿no? Si suficientes individuos optan por la complacencia o la negligencia, la práctica se normaliza y la comunidad desarrolla una cultura del rechazo. Entonces, este rechazo al enjuague, este odio al enjuague, realmente proviene justamente de esta complacencia o negligencia. Y acá el liderazgo es determinante, ¿no? Si líderes orgullosos o inactivos arrastran a la comunidad, entonces la exaltación del yo, la diligencia reduce la apertura general. El orgullo es importante, ¿no? Sobre todo dentro del liderazgo. Lleva al rechazo justamente. Y esto también tiene como consecuencia un círculo vicioso, ¿no? La negligencia lleva al embotamiento, el embotamiento a una menos lectura, ¿no? Y la menos lectura a una menos reforma, y menos reforma, más negligencia. Noten ustedes este círculo, que son las causas que están detrás, obviamente, del odio al lenguaje. Y esto, digamos, también lo podemos cotejar con un razonamiento colectivo, ¿no? Las excusas individuales se convierten en argumentos comunitarios, eclesiásticos. Por ejemplo, dicen, no, estos testimonios, no, estos escritos en el juez no son para hoy. Y esto entonces crea una contranarrativa institucional, ¿no? Colocamos al enjuague en la época decimonónica, ¿no? Para la época de los pioneros. Ahora ya obviamente hay mejores teólogos, mejores líderes, obviamente, que tienen una comprensión mejor que el enjuague. Entonces ya no necesitamos esos escritos. Ya fue, ¿no? Y las consecuencias eclesiales, obviamente, es que sucede pérdida del testimonio público, debilitamiento misionero y riesgo de apostasía masiva. Estos fenómenos
están presentes en nuestras iglesias. Algunos, todos estos fenómenos, o algunos de ellos, pero están presentes. Y esto está en estrecha relación con el odio, el lenguaje. Por eso son causas que hay que atender. Entonces, acá son implicancias importantes, ¿no? Porque la idea central, según Ellen White, ¿no?, en cuanto a la prueba práctica, es que Ellen White propone que la obediencia a la redención es una forma práctica de verificar el origen divino de los testimonios. No reemplaza otros criterios de discernimiento bíblico, pero actúa como prueba empírica, práctica y ética. Si la reprensión produce reforma coherente con la Escritura, entonces su origen es divino. Y ese es el objetivo, esas son las pretensiones del Espíritu, que decía. Es llevarnos a la obediencia, a la reforma. Bueno, y ahí el fundamento bíblico es que el fruto como criterio, ¿no? La lógica recuerda el criterio de Jesús. Por sus frutos los conoceréis. Y el White aplica eso a la recepción, ¿no?, a la virtud transformadora. El sello de autenticidad de los escritores de White tiene que ver, aparte de los argumentos que hemos visto anteriormente en las presentaciones anteriores, este punto práctico, ¿no?, de llevarnos a una reforma, de llevarnos a la obediencia, es un elemento que enaltece y corrobora, digamos, la autenticidad profética de White. Y la prueba no es puramente empírica, ¿no? La obediencia no es solamente una prueba lógica, sino práctica y existencial. Y confirma no por demostración académica, sino por correspondencia con la vida santa exigida por la Escritura. Entonces, esto no se trata solamente de un ejercicio intelectual, tiene que ver con lo que es la vida en santidad, con la santificación. Entonces, acá uno puede ver que hay una verificación dinámica, ¿no? No toda duda precipita el rechazo. La comprobación se opera en la vida moral y comunitaria. Y no es un círculo cerrado. Además, ¿no?, en White no sugiere que obedecer garantice que no hayan errores humanos en forma, ¿no? Más bien que la eficacia moral revela procedencia y vida. Y el énfasis en la conversión antes que en la polémica, ¿no? El camino de verificación es la transformación, no las controversias doctrinales. Ahora, las implicaciones pastorales y teológicas, ¿no? Y esto tiene que ver con si uno ve en el tenor de todos los escritos del Ellen White, hay un punto, hay un tema que cruza obviamente todas las temáticas y que es parte de la preocupación fundamental de los testimonios del Espíritu, que es la perfección del carácter como finalidad teológica, ¿no? Ellen White enlaza la recepción y práctica de los testimonios con la formación del carácter cristiano. La perfección, como lo dice el camino a Cristo, ¿no?, que el Señor requiere de nosotros perfecta obediencia, perfecta justicia, y que esa siempre ha sido la condición en todas las dispensaciones o en todas las eras, tanto patriarcal, judaica o cristiana. La condición para la salvación siempre ha sido la misma, la perfecta obediencia a la ley de Dios. Y es presentada no como una utopía imposible, ¿no?, sino como la norma divina hacia la cual la gracia y la disciplina pastoral deben conducir. Y en ese marco, entonces, los testimonios son herramientas para producir la obediencia que conlleva la perfección del carácter. El rechazo de los testimonios obstaculiza la formación de ese carácter y pone en peligro la preparación escatológica en tiempo del fin. No es menor este punto, porque tiene que ver con nuestra salvación. O sea, Ellen White tiene claramente sus escritos, es realmente ayudarnos a cumplir las condiciones para la vida eterna. ¿Y cuál es la condición? La perfecta obediencia a la ley de Dios. La perfección del carácter, reflejar perfectamente el carácter de Cristo. Bueno, y esto también tiene consecuencias doctrinales y eclesiales, ¿no? Una hermenéutica subordinada, escritura como norma suprema, testimonios como auxiliares, ya lo hemos estudiado en las presentaciones anteriores. También nos lleva a una antropología moral, ¿no?, activa. La salvación se entiende en clave de transformación. La voluntad debe cooperar con la gracia para realizar la justicia perfecta. Y hay también una disciplina pastoral requerida, ¿no?, educación, exhortación, supervisión y en algunos casos medidas correctivas para restaurar la obediencia. Bueno, y una espiritualidad preventiva formativa, una formación sistemática del carácter. Y ahí uno tiene que generar escuelas, discipulados, exhortaciones.
la humildad en el liderazgo, para evitar esa autoconfianza, esa autosuficiencia, debemos promover la lectura y la meditación, ¿no? Y así entonces superar esa negligencia mediática. Todas estas son medidas preventivas para obviamente aceptar los testimonios y poder beneficiarnos eh, de los consejos, de las directrices y orientaciones que están en ellos. El cultivo de la vida espiritual, ¿no? Oración, ayuno, servicio, para remediar obviamente este embotamiento. Esos son aspectos importantes. El llamado a la autocrítica comunitaria para reconocer mecanismos de racionalización y revertirlo, ¿no? Debemos tener ese espíritu autocrítico, sí. No atacar a la gente, a las personas, a los hermanos, hermanas, sino nosotros tener como comunidad ese espíritu de autocrítica, ¿no? De ver en qué aspecto espiritual estamos fallando y estar disponible, como siempre Dios le ha pedido a través de los profetas, ¿no? De que debemos humillarnos ante el Señor, debemos confesar nuestros pecados, nuestras transgresiones, arrepentirnos, abandonar el pecado, llorar por el pecado del pueblo. Esa es la verdadera actitud que debemos tener. Bueno, entonces, tomando fielmente la proposición de Menhuay con respecto a la verdadera razón del rechazo de los testimonios, que es moral y espiritual, cada una de las 6 causas identificadas operan tanto en la conciencia individual como en la vida comunitaria. Y juntas producen patrones que explican por qué ciertos grupos de personas rechazan la luz. No porque la luz carezca de origen divino, sino porque faltan las disposiciones morales, ¿no? ¿Cuáles son esas? Valor, humildad, voluntad, atención, entre otras, que permiten la recepción y la transformación. La lógica interna de Menhuay es consistentemente pastoral teológica. La corrección no es un fin punitivo, ¿no? Sino un medio santificador, cuyo éxito depende de la respuesta voluntaria y la cooperación con el Espíritu. Y dado que la perfección del carácter es la condición esencial para participar de la vida eterna, como lo habíamos señalado anteriormente, el rechazo de los testimonios por complacencia, orgullo, negligencia, etc., constituye una falla grave que condiciona la salud espiritual y la visión del pueblo. A veces olvidamos justamente estos elementos, ¿no? Sugerencias prácticas y coherentes obviamente con la lógica del espíritu profecía. Debemos generar, y esto digamos con desafío, porque esto normalmente, estos elementos prácticos no están presentes en nuestras congregaciones. Programas de formación del carácter. Y esto debemos aplicarlo en currículos que combinen estudio bíblico, lectura del testimonio y prácticas espirituales. Pero nos faltan programas de formación del carácter muchas veces. Evaluación pastoral diagnóstica, ¿no? Distinguir entre objeción intelectual y resistencia moral. Y atender a ambas, pero ejerciendo misericordia y firmeza. Esto nos va a ayudar a abrirnos al espíritu de profecía. También se requiere como orientación un liderazgo formativo, acciones para cultivar humildad y evitar la exaltación del yo. Campañas también de lectura y meditación. Y eso nos va a ayudar a contrarrestar la negligencia cultural. Horarios, grupos de estudio, materiales accesibles. Y si tenemos estas prácticas, sin duda, vamos a dejar de odiar a Menhuay. Y no porque Menhuay sea importante en sí como nombre, sino por lo que representa para el tiempo del fin, para la última generación. No se olvida, ella tiene el don profético, es nuestra profeta, y debemos respetarla, porque hay consejos que necesitamos oír y vivir para prepararnos para el reino de los cielos. Bueno, y generar también procesos de reconciliación, ¿no? Hacer vías de arrepentimiento público, reintegración para quienes habían racionalizado su rechazo. Todos esos aspectos serían importantes poder incorporarlos en nuestras congregaciones. No es fácil cuando hay no solamente un odio, ¿no? Sino hay varias personas o varios hermanos que tienen nuevamente esta perspectiva de animosidad con respecto a los escritos de Menhuay. Y ahí ustedes pueden ver estas 6 causas, pues, haciendo un repaso, ¿no? La complacencia y el apego al pecado. Segundo, la falta de fuerza de la voluntad fortalecida por el espíritu. El orgullo, la autosuficiencia, la autoconfianza. La poca espiritualidad, ¿no? Que tiene que ver con el embotamiento de la conciencia. La negligencia práctica y la distracción espiritual.
y bueno, y los mecanismos de racionalización, ¿no? Las excusas falsas. Todo eso obviamente van generando dificultades, efectos que ya lo hemos estado mencionando, ¿no? Pero obviamente si lo atendemos vamos a tomar con seriedad justamente los aspectos. Si vamos a la complacencia y el apego al pecado, el rechazo no proviene de una falta de evidencia, sino de la colisión entre la voluntad humana y la demanda moral. La luz moral revela el pecado y el alma opta por apagarla. Simplemente eso. Y si vamos a la segunda causa, falta de fuerza de voluntad, ¿no? Fortalecida por el Espíritu, para el White la reforma comienza por la voluntad. Donde no hay voluntad consagrada, la luz se transforma en motivo de rechazo. Es un punto importante. Y cuando en la tercera causa, cuando se habla del orgullo, autosuficiencia, el White articula una oposición entre el yo exaltado versus Dios hablando por su espíritu. Donde el yo se infla, la autoridad profética se oscurece. Este es un aspecto muy importante, ¿no? Es muy difícil que los testimonios puedan ser aceptados por personas, por hermanos o hermanas que tengan esta característica, ¿no? O que hayan alimentado el orgullo, la autosuficiencia. Es muy difícil realmente recibir los consejos de los testimonios con esta actitud. El otro elemento que habíamos visto como la cuarta causa, poca espiritualidad, embotamiento de la conciencia, ¿no? Solo quien está en sintonía con el espíritu puede discernir la voz del espíritu. Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:14, las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. El White establece correspondencia entre receptividad espiritual y la valoración de los testimonios. Está claramente una persona no espiritual siempre va a rechazar los testimonios. Al contrario, ¿no? Una persona que es dirigida por el Espíritu Santo difícilmente va a rechazar los testimonios. Entonces, el odio en el White obviamente es un odio al espíritu en el fondo, aunque algunos obviamente no se den cuenta de eso. Negligencia práctica y distracción espiritual es la quinta causa que habíamos visto anteriormente. Entonces, la revelación demanda atención continua, donde se descubre retrocede la espiritualidad. La negligencia no es neutra, sino rechazo funcional. Y la sexta causa tiene que ver con el mecanismo de racionalización, ¿no? Excusas falsas. Y acá Ellen White sostiene que la desobediencia busca siempre un discurso alternativo que legitime la resistencia. El rechazo intelectual entonces es resultado del rechazo moral. Se buscan razones intelectuales en los testimonios, ¿no? Hay muchos eruditos que pierden tiempo en esos temas, ¿no? Pero en el fondo detrás, ¿qué es lo que hay una racionalización, ¿no? Hay una excusa falsa, porque obviamente los testimonios están incorporándose en mi metro cuadrado y eso no gusta. Entonces, claramente, si hacemos una síntesis integradora del diagnóstico teológico con el cual la verdadera razón de rechazo a los testimonios no es intelectual, sino moral y espiritual. Según el White, el rechazo ocurre porque la luz moral hiera el yo, el cual busca preservarse, y eso siempre es así. Yo lucha incansablemente para obviamente hacerse notar. El pecado amado se convierte en filtro hermenéutico, ¿no? Si la reprensión duele, se duda del mensajero. Es así. Acá nosotros estamos transparentando estas 6 causas. Obviamente lo que hace es muestran la verdadera realidad del rechazo y del odio a Ellen White. La voluntad sin consagración no puede sostener la reforma requerida, obviamente. Si no estamos consagrados, vamos a rechazar las invitaciones a dejar de pecar. La autosuficiencia desplaza la confianza en la guía divina, sin duda, porque se centra en el hombre. El hombre reemplaza, obviamente, a la indicación divina. Y está el otro elemento, ¿no? La negligencia y distracción espiritual crean un ecosistema donde la luz pierde espacio. No hay tiempo, obviamente, para estudiar. No estudiar los testimonios y la escritura no es opcional, no es una cosa de menor importancia, porque si no estamos estudiando, no estamos recibiendo las indicaciones para que nuestro carácter sea perfeccionado por la gracia de Cristo. Y si nuestro carácter no refleja perfectamente la imagen de Cristo, difícilmente vamos a poder entrar por los portales del cielo.
Entonces, mi estimado hermano y hermana, esto eh, no es un mero ejercicio lo que estamos realizando, tiene implicancias para nuestra vida eterna. Y estos causales deben ser, por eso vimos las medidas de mitigación, para que el Espíritu Santo vuelva obviamente a ocupar el lugar que siempre debió tener dentro de nuestras iglesias y principalmente dentro de nuestra vida. Por eso es importante poder, eh, obviamente, mostrar estas causas ocultas, ¿no? Sacarlas a luz, para que nos demos cuenta y no sigamos por la ruta equivocada y nos perdamos de las bendiciones. Entonces, para Ellen White, el rechazo es finalmente una negación de la obra del Espíritu, porque los testimonios llaman a la Escritura, lo hemos visto en las presentaciones anteriores, exponen el carácter, reprenden el pecado, invitan a la obediencia y proponen la restauración del carácter a la imagen de Cristo. Rechazar la luz es rechazar el proceso de santificación. Estamos perdiendo la eternidad al rechazar los escritos de los White o los testimonios, porque es la vía que el Espíritu Santo nos ha dejado para esta época. Bueno, y vamos a ver a continuación cómo la dinámica del rechazo de los White también, y generalmente no se hacen estas conexiones, ¿no? Condiciona y determina la construcción teológica. O sea, nuestra teología obviamente es afectada obviamente por estas causales del rechazo del espíritu de profecía. Y cómo está a la larga, obviamente, siempre va a repercutir en lo que es la perfección del carácter. Entonces, para Ellen White, la meta última es la reproducción, y no nos olvidemos esto, del carácter de Cristo en el pueblo. Y lo dice claramente, ya, ¿no? Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido. Esta es la condición para la segunda venida, una de las condiciones. ¿Por qué Cristo no ha venido todavía? Porque es necesario que esto ocurra. Entonces, estas causales que hemos visto, estas 6 causas del odio en el White, bueno, que están en estrecha relación de por qué todavía el Señor no ha venido a buscar a su pueblo. Porque Dios quiere igualmente que ese carácter sea perfectamente reconocido. Pues dice, ¿cuándo el carácter? Una condición. Y esta meta funciona como el fin último que organiza doctrina, práctica y disciplina. Si nuestra doctrina, obviamente, está teniendo serios problemas actualmente, es porque realmente no hemos tomado en serio este tema. Porque cuando seguimos esta lógica vamos a avanzar correctamente, ¿no? Porque la cadena normativa del lenguaje propone revelación, reprensión, obediencia, reforma de carácter, confirmación, y ahí entonces viene la misión en el contexto del tiempo del fin. Ese es el eje hermenéutico práctico desde el cual se evalúan todas las demás consecuencias. Esta es la lógica. Si siguiéramos esta cadena, reitero, esta es una cadena no que se me haya ocurrido, una cadena obviamente que uno extrae obviamente de las indicaciones del Espíritu de la Iglesia. Y como es del Espíritu de la Iglesia, esta es una cadena inspirada. La cadena, digamos, que nos permite, entonces, si seguimos este esquema, poder entonces salir del letargo que estamos viviendo como pueblo de Dios. Y acá entonces uno puede encontrar obviamente con cuanto a la configuración teológica. Está el canon, ya lo hemos estudiado anteriormente en las presentaciones anteriores, el canon normativo. La Biblia es la norma suprema, pero están los testimonios como instrumentos. Los escritos de los White actúan como interpretación, interpretan el texto, pero también nos hace un llamado correctivo dentro del canon, ¿no? Una luz menor que remite a la luz mayor, que es Cristo, pero también, obviamente, todos los profetas que constituyen toda la relación también en la luz mayor. Que obviamente, porque todos los profetas hablaron y dieron testimonio acerca de Cristo. Pero cuando hablamos de la totalidad de la Escritura, obviamente, pasa a ser la luz mayor. No los profetas, ya lo estudiamos anteriormente, no los profetas individualmente, porque cada profeta es una luz menor. Pero cuando tenemos el conjunto de los profetas, que es el canon bíblico, pasa a ser una luz mayor y Enoch White se sometió a ella. Y obviamente sus escritos que se remiten a esa luz y nos llevan justamente a las indicaciones que están claramente expresadas en las escrituras. Entonces, acá, si vamos a las consecuencias prácticas y sistémicas, porque esto afecta a todo el sistema de nuestra iglesia, mensaje, misión, organización. La hermenéutica práctica, una interpretación bíblica coloreada por un lente pastoral profética, se busca aplicación ética inmediata, ¿no?
Los textos bíblicos se leen como preguntas prácticas. ¿Qué exige esto del carácter? Así deberíamos estudiar la Biblia, ¿no? Y los testimonios. ¿Qué exige esto del carácter? Así debemos focalizarnos. Entonces, la autoridad se ejerce no solo por proposiciones doctrinales, sino por la capacidad de orientar vida y conducta. Los testimonios funcionan como norma de interpretación y aplicación, y por su función ocupan un lugar institucional concreto, ¿no? Edificación, disciplina, educación. Y bueno, y si vamos a la implicación institucional, las publicaciones, escuelas y estructuras eclesiales debieran incorporar los testimonios como un material curricular y guía teológica y pastoral. Ahí están los desafíos. Y los problemas que tenemos en todas estas áreas, porque no podemos desconocer eso, hay estadísticas al respecto, realmente es productamente porque no hemos tomado las orientaciones, las indicaciones, los testimonios. Entonces, los procedimientos de discernimiento integran criterios bíblicos y criterios prácticos. Las medidas que vamos a tomar, y esto obviamente no será, no genera obediencia o reforma a lo que estamos haciendo como ministerio, como departamento, como institución académica, como campo administrativo. Nuestros criterios son criterios que generan obediencia y reforma en nuestra iglesia. Estas dos preguntas son simples. La primera, ¿exige esto el carácter? Y la otra, ¿genera obediencia y reforma? Preguntas simples, pero que no se hacen. Y generalizo, reitero, siempre hay salvedades. Hasta ello no, el Señor conoce el corazón y conoce la realidad de cada una de nuestras instituciones y organismos. Pero cada líder va a tener que responder frente a estos puntos. Porque ese debe ser nuestro foco. Estas preguntas no tienen que ver con el púlpito, estas preguntas tienen que ver con toda nuestra realidad. Y el espíritu de profecía tiene esa finalidad. Por eso el odio en el cual impide que realicemos esas preguntas o formulemos esas preguntas, ¿no? Entonces, la salvación implica, y este es el núcleo doctrinal, bueno, la salvación implica transformación del carácter. La perfecta obediencia, dice, la perfecta justicia, son la condición para la vida eterna, el camino a Cristo, página 61. Ahí está el foco. La imagen, por lo tanto, de Cristo debe ser reproducida ahora. La muerte o la parucía, la segunda venida, no producirán ese cambio final por sí mismo. Y la transformación debe ocurrir antes, y hay declaraciones contundentes. Y lo dice también Pablo, ¿no? En 1 Tesalonicenses 5:23 dice, el mismo Dios de paz dice, os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles, sin mancha, sin pecado. El término griego avala eso, ¿no? Perfecto para la venida de Cristo. O sea, eso debe estar antes que venga el Señor. Por eso es importante la transformación del carácter. Y es el núcleo doctrinal en todos los escritos de Ellen White. Te va a encontrar que ese es el tema medular. Todos los escritos de Ellen White, todas las temáticas apuntan a la transformación del carácter. Por lo tanto, obviamente, las razones que están detrás, las causas, las 6 causas, impiden esa transformación del carácter. Porque si odiamos odiamos el remedio, imposiblemente que nos podamos curar. El Señor nos ha dado el remedio para el tiempo del fin. Un remedio específico que deriva y que depende y que viene con los mismos componentes farmacológicos espirituales de la Biblia, pero intensificados. Y estamos desperdiciando esa gran oportunidad que el Señor nos ha dado. Y esto también tiene las consecuencias teológicas, ¿no? Hay una soteriología, una ciencia de la salvación integrada. La doctrina de la justificación se lee junto a la santificación. Y siempre privilegia una sola categoría. El esquema es integrador. Perdón más renovación. Eso lo vamos a ver en la siguiente con más detalle. En la última presentación de la serie, que va a ser creo la número 10. Y ahí vamos a echar las implicancias doctrinales y teológicas del espíritu de profecía y cómo ayudó a configurar realmente la doctrina. Pero les puedo adelantar realmente que el White integra todos los componentes y uno de ellos tiene que ver con el plano de la salvación. Y también hay una escatología ética, ¿no? La venida de Cristo está condicionada a la reproducción del carácter de la comunidad. Entonces, realmente se hacen estudios de escatología, ¿no? Estudiamos Daniel, estudiamos Apocalipsis, pero no olvidamos de que hay un propósito moral de la profecía.
Y ese propósito moral está en directa relación con la reproducción del carácter en la iglesia, el carácter de Cristo. Esa es la condición de la segunda venida. Es la gran condición. Reitero, hay otras más, pero esta es la gran condición. La preparación entonces no es doctrinal, sino conductual. Tiene que ver con nuestro carácter. Y mientras ello no ocurra, mientras ello no puede obrar. Entonces, hay efectos prácticos entonces para el liderazgo, ¿no? El énfasis en la formación del carácter como tarea central de la iglesia. Educación, discipulado, intensivo. Y como lo señalábamos anteriormente, la perfección como horizonte práctico, con programas pastorales dirigidos a la santidad cotidiana, hábitos, temperancia, honestidad, control de pensamiento, etcétera. Podemos mencionar otros elementos más. Y todo esto entonces nos lleva a un marco ético eclesial, ¿no? Disciplina, reforma y exigencia normativa. Y tiene obviamente consecuencias institucionales, ¿no? Si el rechazo proviene de la falta moral, la respuesta debe ser moral. Corrección, disciplina, formación práctica. Necesitamos, o sea, para poder recuperar el rol del espíritu de profecía en nuestra iglesia, necesitamos tomar medidas morales, espirituales de esta naturaleza. Lo contrario, es difícil. No basta solamente con argumentación teórica. Tenemos que ir al aspecto práctico, porque ahí están las causas ocultas que impiden recibir los beneficios del don profético para este tiempo. Y debemos generar dinámicas internas, ¿no? La reforma debe ritualizarse no en el sentido farisaico, ¿no? Sino a través de qué? De confesión, arrepentimiento, consejería, responsabilidades, que integran la lectura y la aplicación. Eso es ritualizar en ese sentido, ¿no? Que hay una disciplina al respecto, que hay un seguimiento, para que obviamente los efectos del don profético se puedan observar de manera maravillosa dentro de nuestras congregaciones. Y eso obviamente porque hay una responsabilidad comunitaria, ¿no? Tenemos una luz amplia recibida y por lo tanto nuestra responsabilidad es más grave que las generaciones anteriores. Entonces, y eso nos va a llevar justamente a una prueba del origen mediante la obediencia, ¿no? El conocimiento, la epistemología, en el cual postula un criterio experiencial. La obediencia y la reforma son señales de la autenticidad y el origen divino del mensaje. O sea, valida el conocimiento. El conocimiento verdadero es validado por la experiencia verdadera. Eso en el fondo obviamente lo que uno puede ver a través del espíritu de profecía. Y ahí lo que hablamos anteriormente, la santificación pasa a ser el eje, o debiera ser, porque no está haciendo, el eje de nuestra identidad y misión. Entonces se genera una dinámica entre la luz menor y luz mayor, y la urgencia de perfección configura una teología misionera que exige que el pueblo sea un testimonio moral para el mundo. Ahí deben estar las credenciales. Ese es el mayor impacto que nosotros podemos realizar, es el impacto de un carácter que refleje perfectamente el carácter de Cristo. Nos hemos quedado con los impactos externos, ¿no? Impactos publicitarios, impactos a través de las redes sociales. Pero esos son impactos, son medios, no es un fin en sí mismo. Nosotros debemos apuntar a que realmente nuestras congregaciones puedan reflejar realmente el carácter de Cristo. Ese sí que va a ser un impacto perdurable y que va a generar realmente conversiones que no se han visto hasta el momento. Y esas son las consecuencias misioneras que debemos buscar. Entonces, eso nos va a ayudar a tener una identidad comunitaria centrada en la santidad, no en aspectos externos. Porque cada iglesia quiere buscar su identidad, ¿no? Es común. Pero nuestra verdadera identidad debe estar en la santidad. Eso es lo que debemos buscar. Cada líder debe tener una iglesia. A lo mejor no se pueden tener a lo mejor todas las cosas que se desean materialmente como iglesia, o todos los dones. Pero si nuestras congregaciones se observa santidad, se están cumpliendo los propósitos santos. Pues la iglesia, el Señor la preparó para eso, ¿no? Dios está preparando la iglesia realmente para que exprese perfectamente la santidad ante el universo. Entonces, y eso lleva entonces que la misión demanda esa coherencia moral. El éxito evangelístico está ligado a la percepción del carácter. O sea, nuestra misión, nuestros planes misioneros deben considerar este plano. Reitero, eso no está en nuestras agendas, porque obviamente vamos a la praxis, somos más pragmáticos, buscamos metodologías para captar la atención de la gente, buscamos medios masivos para obviamente publicitar nuestro mensaje, pero esos son simplemente medios. Si nos quedamos con eso, obviamente no estamos logrando nada. Es lo otro lo que el Señor va a ayudar
a una iglesia convertida, ¿no? Lo reitero, los apóstoles, si vamos a la era apostólica, ¿no? El primer siglo, no tuvieron estos medios que nosotros disponemos. Sin embargo, el impacto apostólico fue poderoso. ¿Ah? Fue poderoso, ¿por qué? Porque realmente mostraron la santidad del mundo. Y eso fue entonces el gancho para obviamente captar la atención y llevar la gente a los pies de Cristo. Entonces, bueno, hay que reformular, bueno, los testimonios nos llevan a reformular la misión y a usar métodos que no estamos usando hasta el momento, que es el método simple, ¿no? El método de la santidad, que parece simple, pero no es tan simple. Pero si es real en nuestras vidas, vamos a ver sus secuelas, ¿no? Y bueno, y ahí vemos justamente todos estos aspectos, ¿no? Esas tensiones internas reconocidas en Huay. Debemos trabajar siempre con sabiduría, porque vamos a ver rechazo en nuestra iglesia. Se va a generar un perfeccionismo mal orientado. Hay polarización dentro de nuestra iglesia, pero siempre acá debemos mostrar el carácter de Cristo. Debemos tener esta combinación, doctrina correcta y actitud correcta. Hay algunos que tienen doctrina correcta y una actitud incorrecta. Eso genera tensión en nuestra iglesia. Y hay otros que tienen las dos bandas, ¿no? Doctrina incorrecta y actitud incorrecta. Ya eso es complejo. Pero el representar el carácter de Cristo implica, primero, no solamente tener doctrina correcta, sino actitud correcta. Y debemos manejar esto con sabiduría para que el Señor nos pueda ayudar de esa manera, ¿no? Y eso entonces son las formas de mitigación que nos puede usar, ¿no? Un liderazgo humilde, piedad ferviente, menos exaltación propia. Bueno, hay personalidades que son más de autoexaltación, pero el Señor puede transformar a todos, no importa qué tipo de temperamento tengan, ¿no? Una enseñanza paciente y práctica también es importante. Acá tenemos que ejercitar la paciencia para aquellos que rechazan o odian a Ellen White. Una enseñanza paciente y práctica, renglón tras renglón. Es una formación gradual de la noche a la mañana. No vienen los cambios, es un proceso. Y debemos aplicar la misericordia y la disciplina combinada. La amonestación con propósito santificado. No debemos ser simplemente atacar a los demás. No. Siempre de tener la actitud de Cristo. Y yo te condeno, lo dijo Cristo a María, ¿no? Pero también le dijo, vete, no peques más. Ahí está justamente la justa proporción. Cristo nos da ejemplo en todos sus elementos. Y esto es importante que quiero destacar con ustedes, ¿no? La dinámica. ¿Cuál debe ser, digamos, los elementos para que nuestra iglesia entonces logre su propósito final? Ya está expresado, lo adelantamos anteriormente, pero ahora lo vamos a graficar. Tiene que ver primero con la revelación. Es un ciclo operativo. La revelación, la Biblia y los testimonios. Después viene la reprensión, llamado público y privado. Luego viene la obediencia práctica, respuesta a la reforma. Cuarto, la formación del carácter, la santificación progresiva, la perfección moral. Quinto, la confirmación de origen, ¿no? El fruto valida la luz, por su fruto los conoceréis. Sexto, la consolidación identitaria y la misión, ¿no? Un pueblo plenamente preparado. Y séptimo, que es el objetivo, ¿no? Último, fin último, la escatología consumada. Cristo reclama a los suyos como cuando el carácter esté perfectamente producido. Esta cadena entonces se convierte en criterio evaluativo permanente para decisiones doctrinales, políticas, institucionales, en fin. Todo texto, acción o iniciativa se mide por su función en este ciclo. ¿Produce reforma y perfección? Eso es importante, es una pregunta clave en todas las actividades, en todo este ciclo. ¿Produce reforma y perfección? ¿Me invita a la obediencia? Bueno, este ciclo entonces nos lleva justamente a esos componentes, ¿no? ¿Cuál es este ciclo? Revelación, ya lo dijimos, reprensión, obediencia práctica, formación del carácter, confirmación del origen, consolidación identitaria y misión, y la consumación escatológica, ¿no? Que en el fondo, ¿cuál es la finalidad última de todo este ejercicio? Reproducción del carácter de Cristo. Eso pues. Ese es, digamos, lo que debemos apuntar. Esa es la cadena operativa del Espíritu y la Iglesia permanente. Cuando todos estos componentes se dan, ¿no? Y se permiten, entonces la Iglesia va a alcanzar su objetivo. Y Cristo va a venir. Esa es la cadena, esto es una cadena obviamente que no se tiene en cuenta. Es una cadena virtuosa. Es una cadena que está en los testimonios, claramente, si uno lo estudia acá y se da cuenta que es la cadena del Espíritu. El Espíritu que está trabajando en todos estos 7 niveles. El nivel de la revelación, reprensión,
obediencia práctica, reforma, la formación del carácter, en la confirmación del origen, ¿no? Que es un fruto, digamos, eh, que es de acuerdo a lo que Dios ha estipulado, en la consolidación identitaria y la misión, ¿no? Un pueblo que ya está preparado para que Cristo venga, y por sobre todo la consumación escatológica, ¿no? Dios espera entonces reproducirse en ti y en mí, ¿no? De manera perfecta. Y este ciclo entonces constituye la brújula hermenéutica total en la teología del testimonio, ¿no? Permite evaluar doctrinas, medir iniciativas institucionales, discernir reformas y calibrar la autenticidad espiritual. Toda acción, enseñanza o decisión debe ser juzgada por su capacidad de producir reforma, santificación, carácter y preparación. Esos son los filtros y no se usan mucho. Hay algunos que sí lo hacen y esas son las iglesias que están representando fielmente el carácter de Cristo ante el mundo. Pero hay muchas iglesias que están al debe. Reitero, hay estadísticas, hay indicadores. Obviamente uno no conoce todas las realidades de cada iglesia. El Señor las conoce, pero obviamente hay elementos que nos están indicando que tenemos serios problemas en estos temas. Y por eso es importante volver a nuestros orígenes, volver a los testimonios, escucharlos. Dios quiere hacer milagros en nuestra vida, pero también en nuestras congregaciones y en el mundo. Entonces, y eso nos lleva justamente a las consecuencias. En el currículo educativo debiera estar justamente este elemento, en las políticas del liderazgo, en los instrumentos disciplinarios, en los medios y las publicaciones, debiera estar obviamente esta secuencia, y en la misión y el evangelismo, obviamente, todos estos elementos debe cruzar todas las áreas de desarrollo de nuestra iglesia, más menor. Y si uno vaya haciendo una síntesis práctica, el rechazo de los testimonios se explica en última instancia por razones morales y espirituales. La gente no quiere renunciar al pecado ni ejercitar la voluntad bajo el espíritu. Ese es el elemento central dentro de estas 6 causas que hemos desarrollado. Y esto tiene un impacto sistemático. Esta diagnosis orienta la teología adventista hacia una combinación distintiva, ¿no? Hay una hermenéutica de continuidad de relación, ya lo hemos estudiado anteriormente, entre la Biblia y los testimonios. Hay una antropología ética que tiene que ver con la perfección del carácter como meta. Pastoral, formativa y disciplina eclesial. Hay una misión escatológica centrada en la transformación moral, como lo hemos desarrollado en los puntos anteriores. Y con relación al camino de Cristo, otros escritos que hablan con el mismo tenor, ¿no? La llamada a la perfecta obediencia encaja lógicamente con la necesidad de los testimonios por medios correctivos, ¿no? La perfección del carácter es objetivo teológico y práctico en la agenda de la reforma profética. Es el tema central prácticamente de todos los escritos de Ellen White. Y bueno, y en la visión de Ellen White, la verdadera razón de rechazo a los testimonios, lo que vimos anteriormente, complacencia, orgullo, embotamiento, negligencia, racionalización, es también la razón por la cual la iglesia debe organizarse teológica y prácticamente, ¿no? Formar carácter, disciplinar con amor, educar intensamente y cultivar humildad en el liderazgo. La perfección del carácter entonces no es un ideal meramente moralista. Para los testimonios, para el White, es la condición teológica, el fin último de la salvación y la piedra angular que legitima la autoridad práctica de los testimonios. Así entonces uno puede ver en todo el campo, en todos los escritos de Ellen White, no solo se diagnostica el problema, sino que se propone la reconfiguración doctrinal y pastoral de la comunidad para remediarlo. Una iglesia que lee la Biblia a la luz de la experiencia profética, ¿no? Los testimonios, y que mide la verdad por su efecto transformador del carácter. Eso es lo que pretende justamente y que obviamente se está cada vez más rechazando. Entonces, claramente hemos visto todos estos elementos que están asociados, ¿no? Cómo la dinámica del rechazo condiciona y determina la construcción teológica adventista y su relación con la perfección del carácter. Ya lo hemos visto, ¿no? Tiene que ver esto con la autoridad y el canon, con la antropología en relación con el tema de la salvación, ¿no? El carácter es determinante, obviamente, para el tema de nuestra salvación, con una ética que tenga que ver con la iglesia, con la disciplina, con un conocimiento práctico, ¿no? La verdad se comprueba en la vida. La verdad tiene que estar realmente conectada con la vida. Una identidad y misión importante. La iglesia como pueblo debe exhibir el carácter de Cristo para ser testigo.
Y uno puede ver obviamente entre riesgos y tensiones internas, tensión entre llamadas a santidad y obviamente resistencia humana siempre va a existir. Pero siempre obviamente debemos tener una actitud correcta frente a esas diferencias y esas tensiones que se generan. Bueno, y la invitación para que la dinámica se pueda institucional pues se pueda consolidar, ¿no? La práctica institucional se organiza en torno a una cadena de revelación y reforma, así debe ser, ¿no? Tanto las políticas, currículos, institucionalidad diseñados para producir ese carácter. O sea, eso es lo ideal, ¿no? Porque esto no se está viendo. Por lo menos en términos generales, siempre, reitero, hay hermosas salvedades. Escuelas, seminarios, publicaciones, comités que priorizan la formación moral. Eso es lo que Dios quiere, ¿no? Y eso entonces nos va a llevar a que la institución orientada a producir ciudadanos celestiales, un carácter transformado que se mantiene hasta la segunda venida. Que el Señor entonces nos ayude a poder detectar y poder obviamente salir de estas causales, estas 6 causales que hemos mencionado, ¿no? Y poder obviamente volver a tomar en serio los testimonios, tomar en serio los escritos de Ellen White, reitero, porque detrás de esos escritos está hablando el Espíritu a la última generación, a nuestro pueblo remanente final. Que el Señor los pueda bendecir a cada uno de ustedes y ha sido grato haber podido compartir y el desafío está para que nosotros podamos ir por el camino que el Señor nos ha señalado. Amén y amén, José Miguel. Qué tema más estupendo. Llevo todo el tema a- tomando apuntes desde que has comenzado a explicar en el inicio del programa. Me he quedado con este comentario, la complacencia y el apego del pecado. Qué verdad, ¿no? Como una de nuestras excusas al rechazar los testimonios es ese, hay pecados ocultos que tenemos o no tan ocultos, pero que no nos queremos deshacer de ellos y entonces es más fácil rechazar el mensaje que sacar de tu vida el pecado. Yo que soy muy lectora y sabes que soy una firme defensora de los escritos de Elena de White, estaba tomando apuntes sobre cómo una lectura superficial y distraída nos impide que, ¿no? Como has comentado, captar la naturaleza pastoral y correctiva. Bueno, de todo lo que has dicho podríamos hacer más programas, conversatorios y hay mucho en lo que meditar del motivo porque verdaderamente rechazamos a los escritos de la hermana White. Pero me gusta una cosa que has dicho mucho, José Miguel. Dice, ¿cuántas personas dicen no, 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 no me cuentes más, no me digas más, o le quieres regalar un libro porque le estás comentando sobre un tema y te lo rechazan directamente porque saben, son conscientes que en el momento que lo cojan, tienen ya esa luz. Entonces, pero me ha gustado lo que dices, has comentado. ¿Cuántos dicen, si no sé, no se me juzga? Pero bien has dicho que cuando la luz está a tu puerta ya no puedes hacer nada, ¿no? Y cómo la negligencia es que es un círculo vicioso, la negligencia te embota, lees menos, entonces hay menos reforma en tu vida y continúas con más negligencia. Em, qué barbaridad, la luz moral hiere el yo. Qué verdad, qué gran verdad. Y si la reprensión duele, se duda del mensajero. Es que todas esas citas me han encantado y las tengo aquí para mi propio estudio. Sí que es cierto que aprovechando lo que ha dicho José Miguel, yo pues ya os voy a dar un avance de que el año que viene, en el 2026, en mi perfil de Facebook, no en el canal, voy a dar comienzo con una serie, pero son posts escritos sobre un programa de formación del carácter, que como dice José Miguel, un programa de estudio de la Biblia más la lectura de los 9 tomos de los testimonios. Así que me ha venido genial, José Miguel, que comentáramos esto, porque me gustaría que todos en el perfil mío de Facebook os apuntarais a estudiar a partir del 1 de enero del 2026, pues haremos un estudio durante 52 semanas de la Biblia, así poquito a poco nos daréis ni cuenta y leeremos los 9 tomos de los testimonios. Así no habrá problema de que no entiendo, no me han dicho. Vayamos un poquito a poco estudiando y veréis qué bien.
Bueno, pues José Miguel, muchísimas gracias como siempre por todo lo que nos enseñas, por todo lo que nos compartes, por cada tema que nos traes cada semana. Y a vosotros os digo que si aún no habéis visto los vídeos anteriores de esta serie, no os lo podéis perder. Los tenéis ahí en el canal. Hay una lista de reproducción, bien organizados, por orden, para seguir todo el recorrido completo. Y también, si os resulta estos materiales de bendición, os invitamos que os suscribáis al canal, compartáis los vídeos y dejéis algún comentario, porque eso nos enriquece, nos ayuda mucho para seguir tomando ideas, saber vuestro punto de vista y también que podamos seguir dialogando juntos. Así que recordad que cada semana vamos a publicar un nuevo episodio de esta serie, El Don Profético, aunque ya estamos casi terminando porque este es el tema 8 y llegamos hasta el 10. Así que si no los has visto, vete a la galería del canal y ponte a ver cada uno de ellos porque son auténticas joyas lo que nos ha traído en este seminario José Miguel. Y nada más, nos vemos en el próximo tema y que el Señor os bendiga a todos.